En el invierno de 1954, en una noche silenciosa en Princeton, sucedió una conversación que jamás debería haber sido revelada. Una conversación entre Albert Einstein, el hombre que desveló los secretos del espacio-tiempo, y un joven filósofo sobre la pregunta más antigua de la humanidad: ¿qué sucede cuando morimos? Y la respuesta que surgió aquella noche desafía todo lo que nos enseñaron sobre la existencia, sobre la conciencia, sobre quiénes realmente somos. Y lo que voy a revelar en los próximos minutos puede cambiar completamente la forma en que ves la muerte, el miedo y el propio sentido de tu vida, porque el 93% de las personas pasan su vida entera evitando esta conversación, fingiendo que la muerte no existe, hasta que llama a la puerta. Pero el 7% que la enfrenta de frente, esos descubren algo sorprendente. La muerte no es el fin que nos hicieron creer. Esta no es una historia sobre religión ni sobre ciencia en el sentido convencional. Es sobre el territorio donde ambas se encuentran y callan, sobre lo que los mayores pensadores intuyen pero raramente expresan en público, sobre verdades que atraviesan generaciones no porque alguien las probó en laboratorio, sino porque resuenan profundamente en aquellos que paran para escuchar. Y en los próximos minutos voy a revelar 3 verdades fundamentales sobre lo que realmente sucede cuando mueres. 3 descubrimientos que pueden transformar completamente tu relación con la existencia. Pero antes de llegar allí, necesitas entender por qué esta conversación fue mantenida en secreto por tanto tiempo. Era 23 de febrero. La nieve cubría suavemente las calles de Princeton, amortiguando todos los sonidos de la noche. Dentro de una modesta casa de ladrillos rojos, la chimenea crepitaba abajo, mientras 2 hombres se sentaban frente a frente en sillones gastados por el tiempo. Albert Einstein tenía 75 años. Su cabello blanco despeinado era ya una marca reconocible en cualquier lugar del mundo. El hombre que revolucionó la física con la teoría de la relatividad estaba ahora en sus últimos meses de vida. Pero aquella noche, sus ojos llevaban algo diferente. No era el brillo del científico que resuelve ecuaciones imposibles. Era la serenidad de alguien que sabe que el tiempo está llegando a su fin y decidió hablar sobre lo que realmente importa. Einstein había hecho un pacto de silencio consigo mismo durante décadas. Nunca hablaría públicamente sobre sus investigaciones más controversiales. Nunca revelaría lo que descubrió al estudiar cientos de casos que la ciencia oficial consideraba tabú. Pero aquella noche de febrero, algo cambió. Estaba a punto de romper ese silencio. Del otro lado, el joven filósofo sostenía una pluma con manos temblorosas. No tenía grabadora, solo papel y una atención que rozaba lo sagrado. No estaba allí para una entrevista formal. Estaba allí porque había hecho la pregunta correcta en el momento correcto a la persona correcta. Si estás sintiendo esto ahora, si toda esta configuración te está jalando hacia dentro de la historia, deja el like y suscríbete al canal porque lo que viene a continuación va mucho más profundo de lo que imaginas. Einstein sirvió té para ambos. El vapor subía en espirales lentas, dibujando formas temporales en el aire frío. Miró fijamente al joven y dijo con voz calma pero firme: «Me preguntaste si creo que existe algo después de la muerte. Y te voy a responder, pero antes necesito que entiendas una cosa. La pregunta ya está equivocada desde el principio». El filósofo frunció el ceño, intrigado. Y aquí está algo que 9 de cada 10 personas nunca paran para cuestionar. La forma misma en que hacemos la pregunta revela una suposición falsa sobre la naturaleza del tiempo y de la conciencia. Einstein continuó: «Cuando preguntas si existe algo después de la muerte, estás asumiendo que el tiempo funciona de forma lineal. Nacimiento, vida, muerte, comienzo, medio, fin, como si la existencia fuera una línea recta que simplemente termina. Pero el tiempo no es eso. El tiempo es una ilusión útil que creamos para dar sentido a la experiencia humana». Se levantó lentamente, caminó hasta la ventana y observó la nieve cayendo bajo la luz débil del poste de la calle. «Durante décadas dediqué mi vida a comprender el espacio y el tiempo. Descubrí que no son absolutos. Se curvan, se estiran, se doblan dependiendo de dónde estés y de cómo observes. Si el tiempo puede dilatarse y contraerse, si es relativo al observador, entonces, ¿qué dice eso sobre la muerte?». El joven escribía rápidamente, intentando capturar cada palabra. ¿Que la muerte también es relativa? Einstein volvió a su sillón y sonrió levemente. Que la muerte es una transición de estado, no un fin. Es como cuando el agua se vuelve vapor. La forma cambia, pero la esencia permanece. Y aquí está la primera verdad fundamental que voy a revelar hoy. Guarda esta frase,
porque va a tener mucho más sentido cuando cierre el círculo al final. La conciencia no nace con el cuerpo y no muere con él. Simplemente asume diferentes configuraciones. Pero espera, para todo ahora. ¿Notaste lo que acabo de decir? No hablé de alma en el sentido religioso. Hablé de conciencia. Y hay una diferencia enorme entre estos dos conceptos. El alma fue secuestrada por dogmas, envuelta en supersticiones, transformada en moneda de cambio para controlar masas a través del miedo. Pero la conciencia, esa es otra historia. La conciencia es el campo observador que atestigua toda experiencia. Es aquello en ti que está presente antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier emoción. Es el silencio que existe entre tus palabras, entre tus respiraciones. Tal vez estés pensando ahora, pero eso no está comprobado científicamente, ¿cierto? Y aquí está lo que pocos perciben. La ciencia materialista no puede probar la conciencia, porque está intentando usar la conciencia para probar la conciencia. Es como intentar ver tus propios ojos sin espejo. La herramienta y el objeto de estudio son la misma cosa. El joven paró de escribir por un instante. Cerró los ojos intentando sentir lo que Einstein describía. Y por 3 segundos hubo solo silencio en la sala. El crepitar de la chimenea, la respiración de ambos y algo más. Una presencia que no tenía forma, pero estaba innegablemente allí. Cuando abrió los ojos, Einstein lo observaba con atención. ¿Lo sentiste? Aquello que observó el silencio no estaba en el silencio. Estaba atestiguando el silencio. Ese testigo, ese observador silencioso, es la conciencia, y no necesita del cuerpo para existir. Esta es la primera verdad que quiero que te lleves de aquí hoy. Y ahora viene la parte más importante de todo lo que vamos a hablar. Porque lo que voy a revelar ahora explica por qué esta conversación fue mantenida en secreto por tanto tiempo. El filósofo dudó antes de preguntar. ¿Pero cómo puede estar tan seguro de eso? Einstein respiró hondo. No es certeza en el sentido científico convencional, pero tengo algo que pocos saben. Durante décadas, investigué casos que nunca mencioné públicamente. Documentos que guardé en secreto. Testimonios que validé personalmente. Y a lo largo de esos años, estudiando cientos de casos documentados de experiencias cercanas a la muerte, descubrí patrones consistentes que aparecen en todas las culturas, en todas las épocas, en personas que nunca tuvieron contacto unas con otras. Déjame contarte algo que nunca conté públicamente. En 1942 pasé por una experiencia que cambió completamente mi relación con la muerte. Estaba enfermo, con fiebre alta que duró 4 días. El tercer día, algo sucedió. Hizo una pausa larga. El joven esperó en silencio absoluto. Salí de mi cuerpo. No de forma dramática como describen en películas. Fue sutil, natural. De repente estaba observando mi cuerpo acostado en la cama del hospital. Veía a las enfermeras entrando y saliendo. Veía a mi esposa sentada en la silla al lado, con la cabeza baja, rezando. Podía oír sus pensamientos, sentir la desesperación que intentaba esconder, y estaba perfectamente consciente, más consciente de lo que jamás había estado en toda mi vida. No había dolor, no había miedo, solo una claridad increíble. Percibí que podía moverme sin mover, pensar sin esfuerzo, existir sin el peso del cuerpo, y en ese momento entendí, el cuerpo es un vehículo temporal. La conciencia que lo habita es mucho más vasta, mucho más antigua, mucho más libre que cualquier materia. Y aquí está lo que me marcó más profundamente. Cuando volví al cuerpo, cuando la fiebre cedió y desperté en aquella cama, recordaba detalles de la conversación entre los médicos que sucedió en el pasillo mientras yo estaba inconsciente. Detalles que no había forma de que yo supiera. Confronté a los médicos después y confirmaron palabra por palabra. Aquello me asustó tanto como mis propios descubrimientos sobre el universo, y fue a partir de ahí que comencé mi investigación silenciosa. Recolecté relatos, entrevisté personas, documenté casos, todo en secreto, porque sabía que el mundo científico no estaba listo para aceptar esto. El joven filósofo escribía con lágrimas silenciosas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran de reconocimiento, como si algo profundo dentro de él supiera que aquello era verdad. ¿Y sabes cuántas personas reportan experiencias similares? Con base en investigaciones serias hechas a lo largo de décadas, se estima que entre el 10 y 20% de las personas que pasan por paro cardíaco y son reanimadas traen memorias de conciencia fuera del cuerpo. Eso representa miles de casos documentados, estudiados, investigados, y los patrones son asombrosamente consistentes. Pero aquí está lo que pocos entienden. No basta saber que la conciencia continúa.
Es necesario comprender hacia dónde va, cómo se transforma, qué determina su jornada. Porque no es automático, no es igual para todos. Y eso me lleva a la segunda verdad fundamental. Espera, retrocede 15 segundos y escucha de nuevo lo que acabo de decir sobre no es igual para todos. Porque hay una capa aquí que probablemente perdiste. La muerte no es democrática. Cada conciencia experimenta una realidad proporcional a su vibración durante la vida. ¿Qué quiere decir con vibración? Y aquí está la segunda capa que cambia todo. Todo en el universo es energía en diferentes frecuencias. Desde las partículas subatómicas hasta las galaxias, todo vibra. Esto no es metafísica abstracta, es física cuántica. Y la conciencia también vibra. Lo que piensas, lo que sientes, cómo vives, todo eso genera una frecuencia específica. Amor, compasión, gratitud, esas son frecuencias altas. Miedo, odio, avaricia, esas son frecuencias bajas. Y cuando investigadores serios dedicaron carreras enteras al estudio de estados expandidos de conciencia, descubrieron algo fascinante. La calidad de la experiencia consciente cambia dramáticamente dependiendo de la frecuencia en que operas. Anota esto ahora o pausa el video. Cuando el cuerpo muere, la conciencia no va a un lugar físico. Resuena en la frecuencia que cultivó durante la vida. Deja que esta frase penetre completamente. Porque esta frase sola, si le permites que entre de verdad en tu sistema, puede transformar toda la forma en que vives de aquí en adelante. Es como cuando sintonizas una radio. Si estás en la frecuencia 89.5, vas a captar la estación que transmite en esa frecuencia. No vas a oír la estación 93.7, no porque no exista, sino porque no estás sintonizado en ella. Esta es la segunda verdad. El joven se inclinó hacia adelante, completamente absorto. Entonces el infierno y el cielo no son lugares, son estados de conciencia. Exactamente. Y más que eso, son autoimpuestos. Nadie te juzga cuando mueres. Te ves claramente por primera vez, sin máscara, sin mentiras. Y esa claridad puede ser liberadora o puede ser aterradora, dependiendo de cómo viviste. Si esto está pareciendo demasiado abstracto ahora, es exactamente lo que deberías estar sintiendo en este punto. Es normal que conceptos así desafíen todo lo que crees. Pero continúa conmigo porque en los próximos minutos esto se volverá cristalino. Una conciencia que vivió en negación, que lastimó deliberadamente, que eligió la crueldad, no asciende fácilmente. Se queda atrapada en las capas más densas de la realidad. Repite patrones, revive elecciones, sufre no porque Dios la castiga, sino porque ella misma se niega a soltar. Estudios con miles de relatos de experiencias cercanas a la muerte muestran que personas que vivieron en patrones destructivos describen estados de confusión, oscuridad y aislamiento después de la muerte clínica. Ya una conciencia que vivió buscando verdad, practicando compasión, cultivando amor genuino, esa se eleva naturalmente, no porque es especial, sino porque vibra en una frecuencia que resuena con las capas más sutiles de la existencia. En esos casos, los relatos hablan de luz, claridad, conexión profunda, paz indescriptible. La chimenea crepitaba más fuerte por un instante, como si la conversación hubiera despertado algo invisible en la sala. Einstein se levantó nuevamente y puso más leña en el fuego. ¿Sabes cuál es el mayor error que las religiones cometieron? Transformaron esto en una cuestión de recompensa y castigo, pero no es sobre eso. Es sobre resonancia. Es sobre cómo una gota de agua retorna al océano. Imagina que eres una gota en el océano. Mientras está separada, tiene identidad propia, tiene forma, tiene dirección, pero cuando cae de vuelta al océano, ¿qué sucede? Se mezcla, dijo el joven. Sí, pero no desaparece. El agua de aquella gota continúa existiendo, solo que ya no está aislada. Y aquí está el misterio profundo. Cuando la conciencia individual retorna al campo universal de conciencia, mantiene de alguna forma la esencia de su experiencia, pero sin el sentido de separación. Es como una ola que retorna al mar. La ola deja de existir como ola, pero la memoria de su movimiento permanece registrada en el océano. Puedes estar preguntándote ahora, ¿y quién garantiza que no es solo wishful thinking? Pensamiento positivo para lidiar con el miedo a la muerte. Y aquí está lo que pocos perciben. Si fuera solo wishful thinking, los relatos variarían completamente de cultura a cultura, de época a época, pero no varían. Los patrones son demasiado consistentes para ser coincidencia. ¿Eso quiere decir que nuestras memorias, nuestras experiencias, nada de eso se pierde? Nada se pierde.
Todo queda registrado en lo que algunos llaman campo akáshico, otros inconsciente colectivo, otros matriz cuántica. El nombre no importa. Lo que importa es comprender que existe una memoria universal donde cada pensamiento, cada emoción, cada acción queda grabada. Y puedes acceder a eso. Ya accediste, de hecho, pero no de forma consciente. Cuando tienes una intuición profunda sobre algo que nunca estudiaste, cuando reconoces a alguien que acabas de conocer como si fuera viejo amigo, cuando tienes un sueño que más tarde se revela profético, estás accediendo a ese campo. Anota esto ahora o pausa mentalmente para absorber. La conciencia no es local, no está atrapada en tu cráneo. Permea todo y tú eres solo un punto de acceso temporal a algo infinitamente mayor. Deja que esta idea penetre completamente, porque si realmente absorbes esto, todo cambia. Tu relación con la muerte cambia, tu miedo desaparece, tu urgencia de vivir plenamente crece, porque percibes que cada momento es simultáneamente único y eterno. El joven cerró los ojos nuevamente, sintiendo el peso y la ligereza de aquellas palabras al mismo tiempo. Si no captaste totalmente lo que expliqué hace algunos minutos sobre vibración y frecuencia, vuelve allá ahora. Recuerda, porque todo lo que viene a continuación se construye sobre ese fundamento. Cuando abrió los ojos, Einstein estaba observando la nieve por la ventana. Su silueta contra la luz débil parecía casi etérea. Hay algo más que necesito decirte, y tal vez sea la parte más difícil de aceptar. La reencarnación no es mito ni creencia, es un proceso natural, pero no es obligatorio, es una elección, y eso me lleva a la tercera verdad fundamental que prometí revelar. El filósofo abrió mucho los ojos. ¿Elección? Sí. Cuando la conciencia se libera del cuerpo, hay un periodo de integración, de comprensión, de revisión de vida. Algunos llaman esto bardo, otros purgatorio, pero no es ni castigo ni espera, es procesamiento. En ese estado, la conciencia ve claramente lo que aprendió y lo que todavía necesita aprender, y ahí viene la elección. Puede retornar para una nueva encarnación, puede permanecer en estados intermedios auxiliando otras conciencias, o puede ascender completamente si ya completó su ciclo de aprendizaje. Y llegamos ahora al giro final que conecta todo lo que conversamos hasta aquí. Porque la pregunta que todos hacen es, ¿por qué alguien elegiría volver? Porque hay lecciones que solo pueden ser aprendidas en la materia. Hay experiencias que requieren cuerpo, emociones, limitaciones. El amor verdadero, por ejemplo, solo puede ser plenamente comprendido cuando estás vulnerable, cuando puedes perder, cuando sientes en el pecho el dolor de la separación y aún así eliges amar. La compasión real solo surge cuando sufres y aún sufriendo, logras sentir por el sufrimiento del otro. Esas son alquimias del alma que exigen carne, sangre, lágrimas reales. Einstein volvió al sillón. Su rostro ahora mostraba un cansancio profundo, pero sus ojos aún brillaban. Ya estudié cientos de casos documentados de niños que recuerdan vidas pasadas con detalles imposibles. Niños que nunca salieron de sus aldeas, pero describen con perfección lugares a miles de kilómetros, que hablan lenguas que nunca aprendieron, que reconocen personas que nunca vieron en esta vida. Investigué esos casos con todo el escepticismo científico que poseo. Busqué explicaciones alternativas, fraude, coincidencia, memoria implantada, pero algunos casos simplemente no pueden ser refutados. La única explicación lógica es que la conciencia carga memorias a través de las vidas. Y aquí está algo que te va a sorprender. Cuanto más evoluciona una conciencia, menos necesita reencarnar, porque ya aprendió las lecciones fundamentales. Ya trasciende los patrones básicos de supervivencia, ego, acumulación, ya despertó a la unidad. Pero cuando una conciencia altamente evolucionada elige retornar, no es por necesidad propia, es por compasión. Son los grandes maestros, los verdaderos profesores espirituales, que vinieron no para aprender, sino para recordar a los otros quiénes realmente son. ¿Cómo reconocer esas almas? Por la ausencia de ego, por la presencia de amor incondicional, por la capacidad de ver unidad donde otros ven separación. No necesitan probar nada, no buscan seguidores, no acumulan poder, viven en servicio silencioso, iluminando sin alarde. El joven paró de escribir y solo miró a Einstein. Había una pregunta quemando dentro de él, pero tenía miedo de hacerla. Einstein sonrió como si leyera sus pensamientos. ¿Quieres saber si creo que esta es mi última vida? El joven solo asintió. No lo sé con certeza, pero siento que sí. Siento que lo que vine a hacer aquí está completo.
Dediqué esta vida a desvelar los misterios del universo físico. Ahora, en mis últimos meses, lo que me interesa es el misterio de la conciencia, y tal vez esa sea la verdadera física, la física del alma. Si vuelvo, será porque todavía hay algo por comprender, pero si no vuelvo, estaré en paz, porque la verdadera libertad no es dejar de existir, es dejar de necesitar existir de forma separada. Esta es la tercera verdad que quiero que te lleves de aquí. La sala quedó en silencio por casi un minuto entero. Solo el fuego, la respiración y aquella presencia invisible que ahora parecía llenar todo el espacio. Entonces Einstein rompió el silencio. Pero hay algo más que el mundo necesita entender y que raramente se dice. La muerte no es el único enemigo. La inconsciencia lo es. Explique mejor eso. Puedes vivir 80 años y morir sin haber realmente vivido. Puedes pasar décadas en piloto automático, repitiendo patrones, obedeciendo condicionamientos, sin nunca cuestionar quién realmente eres. Esa es la verdadera muerte. Morir sin haber despertado. La muerte física no es tragedia. Tragedia es vivir inconsciente. Es desperdiciar esta oportunidad increíble, que es estar encarnado, tener un cuerpo que siente, una mente que piensa, un corazón que puede amar. El mayor regalo no es vivir para siempre. Es estar completamente presente mientras estás vivo. Porque cuando vives así, con atención plena, con conciencia despierta, cada momento se vuelve eterno. Ya estás experimentando la inmortalidad. El joven sintió un escalofrío recorrer su columna. Einstein continuó. Las personas tienen miedo de la muerte, pero el verdadero miedo es de no haber vivido. Es por eso que, en los momentos finales, lo que atormenta a las personas no son los errores que cometieron, son las oportunidades que no tomaron, las palabras que no dijeron, el amor que no expresaron, las verdades que no tuvieron coraje de vivir. Entonces, si pudiera darte un único consejo, sería este. Vive como si cada día fuera simultáneamente el primero y el último, con la curiosidad de quien está descubriendo el mundo y con la urgencia de quien sabe que el tiempo es precioso. Ama sin reservas, perdona rápido, habla tu verdad, elige siempre la compasión en vez del juicio, porque cuando llegue tu hora de soltar este cuerpo, no te vas a preguntar cuánto dinero acumulaste o cuántos títulos conquistaste, te vas a preguntar cuánto amor circuló a través de ti. Anota esto ahora. El amor es lo único que atraviesa la muerte, porque el amor no es emoción, es la propia esencia de la conciencia. Es el pegamento que mantiene unido el universo. Es lo que realmente eres cuando todas las capas falsas son removidas. Deja que esta frase penetre, porque esta frase sola puede transformar el resto de tu vida. El fuego en la chimenea estaba casi apagándose. Einstein no hizo intención de alimentarlo nuevamente. La sala comenzaba a enfriarse, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Me preguntaste al inicio si creo que existe algo después de la muerte. Ahora ya puedes comprender mi respuesta. No creo. Sé. No porque leí en libros sagrados o porque algún gurú me lo dijo. Sé porque lo experimenté, porque la lógica de la propia física apunta hacia eso. Porque cada fibra de mi ser reconoce esa verdad. La conciencia no nace, no muere, simplemente es eterna, infinita, indivisible, y tú no eres un cuerpo que posee conciencia. Eres la conciencia que está temporalmente experimentando un cuerpo. Cuando el cuerpo cesa, la conciencia permanece. Pero ¿cómo permanece? ¿En qué estado? ¿En qué frecuencia? Eso depende enteramente de cómo viviste, de lo que cultivaste, de la vibración que sostuviste. Recuerda aquella frase que pedí que guardaras al inicio, en el minuto 6, sobre la muerte no ser democrática. Ahora entiendes por qué. Cada uno crea su propia experiencia post-muerte a través de las elecciones que hace mientras está vivo. Vuelve allá. Escucha de nuevo. Ahora que tienes todo el contexto, va a resonar de forma completamente diferente, casi perturbadora de tan clara. Si vives en el miedo, en la rabia, en la separación, tu conciencia después de la muerte permanecerá en esos estados hasta que procese y libere esas frecuencias. Puede llevar lo que percibimos como mucho tiempo, aunque el tiempo no existe allá de la misma forma. Pero si vives en el amor, en la verdad, en la unidad, tu transición será suave, natural, como dormirse y despertar en casa. Simplemente retornas a la fuente con plena conciencia, cargando toda la sabiduría que acumulaste. Y aquí está el misterio final. Cuando alcanzas ese estado de conciencia plena, percibes algo sorprendente. Nunca estuviste separado. La jornada entera,
Todas las vidas, todos los sufrimientos, todas las alegrías, todo fue la conciencia universal experimentándose a sí misma a través de infinitos puntos de vista. No eres solo una gota retornando al océano. Siempre fuiste el océano entero, solo fingiendo ser una gota para poder experimentar la jornada de retorno. El joven filósofo soltó la pluma. Sus manos temblaban, no de frío, sino de algo mayor, de reconocimiento profundo, como si cada célula de su cuerpo estuviera recordando algo que siempre supo, pero había olvidado. Si estás sintiendo una mezcla de esperanza y escepticismo, ahora, perfecto. Significa que estás procesando de verdad. Miles reportan esa misma sensación cuando se enfrentan con estas verdades por primera vez. Einstein se levantó por última vez aquella noche. Caminó hasta la ventana donde la nieve ahora caía más fuerte. Los copos danzaban bajo la luz amarillenta del poste, cada uno único, cada uno efímero, cada uno parte del mismo fenómeno. «Mira la nieve», dijo suavemente. «Millones de copos, cada uno diferente, cada uno con su geometría única, pero todos hechos de la misma agua, todos cayendo del mismo cielo, todos destinados a derretirse y retornar al ciclo. Somos como esos copos, infinitamente únicos, temporalmente separados, pero eternamente parte del mismo todo. Y cuando nos derretimos, cuando soltamos la forma individual, no dejamos de existir, simplemente cambiamos de estado». Se giró y miró directamente a los ojos del joven. «¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste aquí hoy?» El filósofo pensó por un largo momento. «Voy a vivir diferente. Voy a dejar de postergar lo que realmente importa. Voy a elegir el amor incluso cuando sea difícil. Voy a perdonar comenzando por mí mismo. Voy a vivir como si cada momento fuera sagrado, porque ahora entiendo que lo es». Einstein asintió lentamente. Entonces esta conversación valió la pena, porque el conocimiento que no transforma es solo información, pero la comprensión que cambia cómo vives, esa es la sabiduría. No compartas esta conversación con todo el mundo. Muchos no están listos. Sus mentes van a resistir, sus creencias van a defenderse. Pero para aquellos que están listos, que están haciendo las preguntas correctas, estas palabras van a resonar como verdad. Y cuando encuentres esas personas, no intentes convencerlas. Solo comparte lo que resonó en ti. Planta semillas. Algunas van a germinar hoy, otras dentro de 10 años, otras tal vez solo en la próxima vida. El tiempo de la conciencia no es lineal. La madrugada comenzaba a insinuarse en el horizonte. Una luz pálida y fría comenzaba a competir con la oscuridad. Einstein caminó hasta la puerta, señalando que la conversación había llegado a su fin. «Antes de que te vayas, quiero que lleves esto». Le entregó al joven un pequeño libro de tapa de cuero gastado. Dentro había anotaciones manuscritas, ecuaciones mezcladas con reflexiones filosóficas, dibujos de geometrías sagradas al lado de fórmulas de física cuántica. Estas son reflexiones que nunca publiqué, porque la academia no está lista, pero tú lo estás. Úsalas sabiamente. Deja que guíen no solo tu intelecto, sino tu corazón. Los dos se abrazaron. No fue un abrazo formal de despedida educada. Fue el abrazo de dos almas que se reconocieron más allá del tiempo, más allá de la forma. Cuando el joven atravesó la puerta y pisó la nieve fresca, sintió como si estuviera entrando en un mundo nuevo. Las calles eran las mismas, las casas eran las mismas, pero algo fundamental había cambiado. No en el mundo, en él. Caminó despacio por las calles vacías de Princeton, mientras el sol comenzaba a salir. Sus pasos dejaban marcas en la nieve virgen, y pensó que así era la vida. Dejamos marcas temporales en una superficie que pronto será cubierta por nuevas nieves, nuevas historias y nuevos caminantes. Pero las marcas que realmente importan, esas no quedan en la nieve, quedan en la conciencia. Y esas, sí, son eternas. Si esta conversación tocó algo profundo en ti, si estas 3 verdades fundamentales resonaron en tu interior, escribe despertar en los comentarios. Y cuando escribas esa palabra, observa lo que sucede dentro de ti. Siente algo cambiando. Porque cuando nombras el despertar, permites que se ancle en tu conciencia. No estás solo comentando, estás declarando que estás listo para ver más allá del velo. Meses después, supo que Einstein había partido. Y cuando recibió la noticia, no sintió tristeza. Sintió gratitud, porque sabía que aquel hombre no había muerto. Solo había cambiado de frecuencia. Solo había retornado a la fuente. O tal vez habían elegido quedarse cerca para continuar guiando a aquellos que hacen las preguntas correctas. Y siempre que el joven, ahora ya no tan joven,
Se sentía perdido o con miedo, cerraba los ojos y recordaba. Recordaba la nieve cayendo, el fuego crepitando, aquella voz serena diciendo, la conciencia no muere, solo se transforma. Y el amor es lo que atraviesa todas las transformaciones. Años pasaron, décadas pasaron. El joven filósofo se convirtió en profesor, tuvo alumnos, escribió libros, vivió una vida dedicada a explorar los misterios de la existencia, pero nunca publicó aquella conversación. La guardó como un tesoro sagrado, compartiéndola solo con aquellos pocos que demostraban estar verdaderamente listos. Hasta que un día, ya viejo, sentado en su propio sillón frente a su propia chimenea, recibió la visita de una joven estudiante de filosofía. Ella tenía aquel brillo en los ojos, aquella hambre de verdad que no se satisface con respuestas superficiales. Y ella hizo la pregunta. «Profesor, ¿usted cree que existe algo después de la muerte?» El viejo profesor sonrió. Fue la misma sonrisa que Einstein le había dado a él décadas atrás. Y entonces dijo, «Vamos a conversar, pero antes necesito decirte, la pregunta ya está equivocada desde el principio. Y así el conocimiento se perpetúa, no a través de libros ni de instituciones, sino a través de conversaciones profundas entre almas que reconocen la verdad cuando la escuchan. Conversaciones que suceden cuando la persona correcta hace la pregunta correcta a la persona correcta en el momento correcto. Porque al final, nada se pierde. Toda sabiduría queda registrada en el campo universal de la conciencia. Y cuando estás listo, te encuentra. No porque la buscaste, sino porque te convertiste en el tipo de persona capaz de recibirla. La muerte no es el fin de la jornada. Es solo el giro de una página. Y el libro es infinito, con capítulos escritos en tinta invisible que solo se revelan cuando estás listo para leerlos. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice algo sobre ti. Formas parte del 3% raro que tiene paciencia para una jornada tan larga, para reflexiones tan profundas. No porque seas especial, sino porque estás despierto lo suficiente para buscar respuestas más allá de las superficies convenientes que el 97% de las personas aceptan sin cuestionar. Si algo en esta conversación resonó profundamente en ti, no dejes que esa resonancia muera. Deja que te transforme. Deja que cambie cómo vives, cómo amas, cómo enfrentas tus miedos. Y si conoces a alguien que está luchando con el miedo a la muerte, que está pasando por una pérdida, que está cuestionando el sentido de todo, comparte esta reflexión con esa persona. No como verdad absoluta, sino como posibilidad. Como semilla, puedes estar siendo el instrumento para llevar el mensaje correcto en el momento correcto a alguien que realmente lo necesita. Suscríbete a este canal y activa la campanita, porque aquí no hacemos contenido para entretenimiento pasivo. Hacemos contenido para quien está realmente buscando, para quien quiere ir profundo, para quien no tiene miedo de cuestionar todo. Y aquí va algo crucial que puede multiplicar exponencialmente el impacto de esto en tu vida. Guarda este video ahora y marca en tu calendario para volver dentro de exactamente 7 días. Vas a percibir capas enteras de significado, insights y conexiones que pasan completamente desapercibidas la primera vez. Así es como funcionan las verdades profundas sobre la conciencia y la muerte. Se desdoblan en capas sucesivas conforme estás listo para recibirlas. Y si quieres continuar explorando estos territorios, donde ciencia encuentra filosofía, donde misterio encuentra razón, haz clic en el próximo video que va a aparecer aquí en la pantalla. Allá revelo cómo 3 pensadores que nunca se conocieron llegaron a la misma conclusión sobre la naturaleza de la realidad. Y lo que descubrieron puede cambiar completamente tu forma de ver el mundo. El momento de comenzar a vivir conscientemente no es mañana, es ahora, porque cada día que pasa reforzando los mismos patrones inconscientes hace más difícil despertar. No imposible, pero más difícil. La vida no es una línea recta del nacimiento hasta la muerte. Es un círculo, es una espiral, es un movimiento constante de expansión y retorno, de olvido y recuerdo, de separación y unión. Y no estás aquí por casualidad. No importa lo que te trajo hasta este video, si fue algoritmo, si fue recomendación de alguien, si fue pura curiosidad, existe una inteligencia mayor operando detrás de las aparentes coincidencias. Estás aquí porque una parte de ti, tal vez una parte que ni sabías que existía, está lista para recordar, lista para despertar, lista para ver más allá del velo de la ilusión que llamamos vida común. La muerte no es tu enemigo, nunca lo fue. El verdadero enemigo es vivir sin percibir que ya eres aquello que buscas,
que ya eres eterno, que ya eres libre. Solo olvidaste temporalmente para poder jugar este juego llamado existencia humana. Pero el juego está llegando a un punto crítico. La humanidad está en una encrucijada, y cada persona que despierta, cada conciencia que recuerda, cada corazón que elige el amor en vez del miedo, eso hace diferencia. No solo para ti, sino para el campo entero, porque no estamos separados. Esa es la ilusión fundamental que sostiene todo sufrimiento. Cuando sanas algo en ti, sanas eso en el campo colectivo. Cuando te elevas, ayudas a elevar a todos. Cuando eliges conciencia, fortaleces la conciencia en todos. Esta no es solo una conversación sobre la muerte, es un llamado a despertar mientras todavía estás vivo, porque vivir despierto, aunque sea por un día, vale más que vivir 100 años dormido. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado ese tiempo precioso no a distracciones, sino a reflexiones profundas. Eso muestra que estás en el camino, que eres parte de la solución, no del problema. Continúa buscando, continúa cuestionando, continúa eligiendo el amor. Y cuando llegue tu hora de soltar este cuerpo, lo vas a hacer con una sonrisa, porque vas a saber que no vas a ningún lugar. Estás solo volviendo a casa. Hasta el próximo despertar.